naciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por... Y aquí estamos, 9 minutos nos separan de las 18 horas, pedimos mil disculpas por, el retraso, ¿no es cierto? Pero bueno, a veces hay imprevistos, los colectivos que no llegan. Yo no tengo que viajar mucho, estoy a un paso nada más. Yo estoy acá, pero Ale tiene que viajar. Así que bueno, como les dije recién, 9 minutos nos separan de las 18 horas. Aquí estamos en el programa El Fuego de la Verdad con la conducción de quien te habla, Moni Aguilera de Lorenzo, y por supuesto con nuestro querido hermano Alejandro Fernández. Que Dios los bendiga. Estamos felices de poder estar compartiendo este programa hermoso de radio con ustedes, y estamos para servirles en lo que ustedes gusten, en lo que necesiten. Estamos para servirlos, porque no hay mayor honor que servirlos a ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Así es. Y bueno, como siempre digo, ¿no? No venimos en nuestro nombre, porque dice aquel que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Nosotros venimos en el nombre de que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, delante del cual se va a doblar toda rodilla y toda lengua lo va a confesar. Llegado el momento, toda la creación lo va a adorar. Amén. Lo quieran o no lo quieran, les guste o no les guste, todos van a tener que reconocer que Él es el único y verdadero Dios. Y eso es lo más maravilloso, porque tenemos las convicciones firmes de a quién adoramos, quién es Él, el por qué lo adoramos, para qué vino al mundo. Y bueno, no es el tema de hoy, pero primero quiero saludar a los grupos, la Nueva Jerusalén, Águilas de Cristo, Piedra Viva, Misión Cristiana Evangélica y a Jóvenes Sin Fronteras. Y a todos aquellos que nos siguen todos los lunes y todos los jueves en los programas que tenemos en vivo, ¿no es cierto? Que Dios bendiga sus preciosas vidas. Estamos a través de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, transmitiendo a través del www.misioncristiana.somosturradio.com.ar. Hoy venimos con un tema. Ale me tiró ayer la carne y el espíritu, o el hombre natural y el hombre espiritual, ¿no es cierto? Y era como que no me cerraba, pero dije, bueno, yo me acuerdo que cuando estudié teología hace algunos años, había 3 factores fundamentales que tenemos que tener en cuenta para que nosotros podamos desarrollar este tema, que ya Ale se preparó sus textos. Yo quiero hacer una breve introducción. Primero tenemos que entender que existen 3 tipos de personas. Hoy vamos a hablar de lo que es la lucha entre la carne y el espíritu, pero para eso yo les tengo que dar la definición de las 3 personas que hay, en nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto? Primero existe la persona natural, o sea, el hombre natural, que es aquel que no conoce a Dios, como los animalitos, ¿no es cierto? Aquel que no conoce a Cristo puede tener buena educación, puede tener buenas cosas, ser una persona correcta, ¿no es cierto? Tener buen carácter, eso no implica, una cosa no quita la otra. Pero esta persona no confía en Dios porque no lo conoce. Cristo no es parte de su vida, y al mismo tiempo tenemos que entender que esta persona es la que dirige ella su propia vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no vive en él. Este es el hombre natural, no reconoce sus pecados, él siempre se cree bueno, busca solo satisfacer sus propios deseos y no necesita de nadie para ser feliz. Hasta que, llega el momento del quebrantamiento, como todos sabemos, y cuando las papas queman, buscamos a Dios, ¿no es cierto? Buscamos a Dios, así es. Bueno, primero tenemos que entender, yo voy a hablar de las características del hombre natural para que después Ale se vaya desarrollando en este tema. Después vamos a hablar más adelante, cuando haya una introducción a este tema y Ale pueda explayarse, sobre el hombre espiritual y después sobre el hombre carnal. Queremos dar esta explicación porque es muy importante para que usted lo entienda. Porque, hermanos, yo veo hermanos ahí en el Facebook que meten todo en la misma bolsa. Y no es así. Hoy se hicieron un matete con el tema de la salvación, si somos salvos, o siempre salvos, o no somos salvos, o si podemos perder la salvación. Y hay hermanitos que hace mucho tiempo que están ahí siguiendo a pastores. Uno siguen a Calvino, el otro, ¿cómo es? Ale. Knox. ¿Cómo? Knox. Bueno, y cada uno tiene su filosofía. Ahora, yo quiero ir a la palabra, yo no quiero ir a ningún pastor. Yo quiero ir al pastor de los pastores a ver qué es lo que él me dice.
Entonces, si tenemos la palabra profética más segura que alumbra como antorcha en día oscuro, ¿para qué ir a buscar lo que dice fulano, mengano, sultano? Ni aún crean lo que yo digo, si no es cierto, mis hermanos. Tenemos que comprobar a la luz de la palabra. Yo a este joven le tuve que eliminar hoy las publicaciones de él porque insistía con lo suyo, como que somos salvos y siempre salvos. Y a mí la palabra me dice otra cosa. A mí el Espíritu me está diciendo otra cosa, entonces yo no puedo predicar lo contrario. Bueno, primero tenemos que entender sobre el hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Usted a un natural no le puede hablar conforme al Espíritu porque no lo va a entender. ¿Por qué? Porque son locura, no las puede entender, porque estas cosas se disciernen espiritualmente. Debido a la naturaleza caída de la persona, el hombre natural, del que venimos hablando, carece del deseo y la habilidad de aceptar y recibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Se guía solo por sus sentimientos. Lo que manda el corazón, él hace. Sus deseos, su mentalidad, cree que puede valerse por sí mismo y siente que no necesita de nada ni de nadie, y mucho menos de un Dios que ni siquiera puede ver, porque ellos se manejan por vista, ¿no es cierto? Si no veo, no creo, dicen ellos. Así que esta persona está muerta a la dirección divina y camina por la vida guiándose solo por sus 5 sentidos, que no sirven absolutamente de nada. Su conciencia generalmente se encuentra endurecida y siempre buscando la manera de justificar sus acciones. Lamentablemente esto es lo que vendría a ser lo que llamamos el hombre natural. Dijimos que para él las cosas de Dios son locura, no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. Cuando el hombre natural se le presentan las cosas espirituales, las subestima como si fueran tonterías. Al servir a Dios, obedecer o la manera de adorar que tenemos nosotros, de orar, ellos nos dicen los aleluya. Bueno, lamentablemente esto es lo que le sucede a ese tipo de personas. No las pueden entender debido a que en su propia naturaleza reina el pecado y reina la maldad. La incredulidad de ellos los tiene totalmente ciegos, separados de Dios, se encuentran atados en su propia incapacidad y son prisioneros de su inhabilidad. En este estado natural, sencillamente, el hombre no puede conocer ni entender las cosas que son del Espíritu de Dios. No las comprende, ni tampoco siente el deseo de entenderlas. Y como se han de discernir espiritualmente, el hombre natural está acostumbrado a usar solamente su intelecto, o sea que el corazón lo usa para satisfacer sus propios deseos, pero usan el intelecto, o sea, la mente, para razonarlo todo. Y esto lo limita a tratar solamente con las cosas que puede ver o lo que es lógico en su capacidad, por supuesto, y se pueden explicar, y la mente finita del hombre natural nunca va a poder comprender al Dios infinito y eterno, solo hasta que la persona acepta a Cristo por medio de la fe y del Espíritu Santo. Es de la única manera que va a poder llegar a entender las cosas espirituales. Después vamos a seguir explayándonos sobre este tema, Ale. Bueno, después de escuchar, después de razonar, después de tratar de comprender todas las cosas, ¿no?, que se pueden decir en los grupos, no podemos dejar de pensar en la realidad y en la actualidad, porque hay muchas pseudo religiones o denominaciones, y podemos ser grandes religiosos, pero ahora digo, ¿nos alcanza con serle fiel al hombre, ser ordenado con las cosas que nos demanda el hombre en la religión en la cual estamos? ¿O lo que sirve es buscar las cosas espirituales, ser obediente a la palabra de Dios, ser un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios, ser una persona que se rinde íntegramente en alma, cuerpo y espíritu, ser una persona que se niega a sí mismo y que le dice: Señor, lléname, Señor, te necesito, Señor, busco tu rostro, Señor, derramo todo mi ser, mi alma, mi cuerpo y mi espíritu ante ti. Límpiame de toda contaminación de cuerpo y de espíritu, porque hay contaminación de cuerpo y hay también contaminación de espíritu, que es, no vamos a nombrar tanto lo que es la religión falsa, sino vamos a nombrar el verdadero camino de Dios, el cual es luz, porque dice la palabra, Él es la luz del mundo, el que ande en Él
no andará en tinieblas, ni tropezará jamás. Entonces, nosotros dicen algunos que no se puede perder la salvación. Ahora yo pregunto, ¿se puede perder lo que todavía no se adquirió? Porque si seguimos el camino de Jesucristo, seguramente Él nos va a guiar a toda verdad, a la vida eterna. Ahora si pienso que tengo luz propia, me corro del camino del Señor, que es angosto, que es duro, que es difícil, que muchas veces decimos, Señor, ¿cuánto estoy padeciendo? ¿Cuánto estoy soportando? Porque es difícil el camino del Señor. Pero es glorioso, es poderoso. Amén. Seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores, seguir sus huellas, seguir sus pisadas, ser imitadores de mí como yo de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Y dice que donde voy el Espíritu me revela que va a haber tribulaciones, que va a haber problemas, que va a haber esto, que va a haber el otro. Pero Él tiene gozo y tenía gozo por seguir a nuestro Señor Jesucristo, que es hoy el tiempo de seguirlo, hoy es el tiempo de decir, aunque Señor vengan las luchas, vengan las pruebas, vengan las circunstancias, la fe es probada en el fuego, en el medio de la prueba, en la desesperación más grande, pero sabemos que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Por eso te animo a que sigamos a Jesucristo, porque si decimos, no, ya está, tenemos vida eterna, la salvación no se pierde, hay muchas pseudo religiones o personas que se apartaron del camino del Señor, que están predicando estas cosas. Y ellos dicen que ya, no, los testigos de Jehová dicen que no hay infierno, que hay cielo. Pero nosotros tenemos que seguir la palabra de Dios, la palabra de Dios poderosa, la palabra de Dios que es simple, que es verdadera, que es eficaz, que es el Evangelio, dice la palabra de Dios, no me avergüenzo, porque es poder de Dios para los que le creen. Andar en la fe, andar en la unción, andar en la presencia, derramarnos en nuestra alma, en nuestro corazón ante su presencia, en llanto, en clamor, Amén. en amor a Dios, en negarnos a nosotros mismos, a crucificar nuestra carne, a decir, Señor, muero para que tú vivas en mí. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, quiero ver tu gloria, quiero ver tu poder, quiero ver tus maravillas obrando. ¿Sí? Amén. Así es, Ale, y es importante que nosotros podamos entender, la Biblia dice que las buenas obras sin un corazón regenerado no nos sirven para nada. No podemos ser buena gente ante Dios por nuestras propias justicias. Además, la misma palabra lo dice, que la justicia de nosotros sin Dios es como trapo de inmundicia. ¿Sabe lo que significa trapo de inmundicia, no? Yo creo que está más que clara la palabra, ¿no? O sea que sin Cristo, hermanos, no somos nada. No podemos hacer nada. Hoy hay muchos pseudos maestros a través del internet. Y sin embargo también veo muchas personas, hoy estuve hablando con un hombre de Paraguay y su esposa, que están viviendo momentos difíciles. La gente no sabe para qué lado agarrar, no han tenido un encuentro personal con Jesús, que eso es lo que realmente nosotros tenemos que buscar. No ser el hombre natural, dejar de ser el hombre natural para pasar a ser el hombre espiritual, no el hombre carnal. Porque nosotros, una vez que aceptamos a Cristo, en Cristo está el hombre natural y está el hombre carnal. Pero el hombre carnal no sabe sujetarse a las cosas de Dios tampoco. Después le voy a hablar específicamente de este hombre carnal. Que el hombre carnal va a la iglesia, adora a Dios, levanta la mano, es como uno más come con nosotros, pero no obedece a Dios, hace su propia voluntad igual que el hombre natural. Solo que la diferencia está en que aceptó a Cristo en su corazón. Pero a Dios no lo podemos engañar, mis hermanos, porque eso se ve en la casa. Cuando está el Espíritu Santo en la vida de una persona, la vida de esa persona brilla. ¿Por qué brilla? Porque se empieza a ordenar la casa con oración, con ayuno, con una entrega a Dios. Se empieza a ordenar la casa, se empieza a ordenar la vida, se empiezan a ordenar los hijos. Todo se empieza a ordenar. La situación económica. Vemos la mano de Dios en todo, hermanos. Yo no digo que no vayamos a pasar pruebas. A veces las pruebas, yo creo que las pruebas son, Ale, como el pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Que estaban a 17 días de la tierra prometida. ¿Y cuánto tardaron? Tardaron 40 años, se murió toda la generación por desobediente, ¿no? Y no Ahí pudo está. ver la tierra prometida porque había pecado.
Tal cual. Entonces, miren mis hermanos, yo cuando les decía a los hermanos que yo sé que la salvación se pierde, primero porque la palabra me lo dice y segundo porque lo experimenté. Y esto, antes de que Ale pueda seguir, yo necesito contar esto para la gloria de Dios y para que muchos realmente vean cómo Dios actúa. Cuando yo, ya conociendo la palabra, habiendo sido maestra de la palabra, en un momento yo tenía una radio secular y empecé a tomar cerveza otra vez después de haber sido sana. Y el Señor me decía, oh, Lemuel, no es de los príncipes beber vino. Y yo busqué la palabra Lemuel. Lemuel significa consagrado a Dios. Y yo no estaba obedeciendo a Dios. Yo hasta predicaba pasadita de copas, hermano. Les soy franca. ¿Y sabe qué? Llegó un día que Dios se cansó de hablarme. Se cansó de amonestarme. Y fue el 10 de julio, el 7 de julio del 2010 que yo tuve mi primer infarto. Y el 8 de julio del mismo año que tengo el segundo infarto. Y durante casi un año yo tuve espíritus de persecución, de pánico, que me atormentaban. Y no fui a ningún lado, no fui a ningún pastor, no recorrí a ningún siervo, no fui a los médicos. Dios no me dejó. Fue un trato de Dios conmigo. Y saben qué feo que es, hermanos, cuando uno realmente se siente solo y se siente morir. Y sabe y lo siente, porque usted lo siente en el corazón, siente el vacío de que Dios no está. Es horrible, mis hermanos, pero yo creo que Dios lo permitió, ¿sabe para qué? No solamente para que yo hoy les estuviera contando esto a ustedes, sino para que ustedes cuiden su salvación, porque no podemos volver a pisotear la sangre de Cristo. Él murió una vez y para siempre. Yo me decía a alguien, pero el Señor no le permitió a Timoteo tomar un poco de vino, o no le permitió, por esto es importante hablar esto, Ale, y yo no soy una religiosa, y yo le dije, si vos tenés dominio propio y vos te tomás un vasito de vino, bueno, tomalo, pero aquel que va a caer por ese vasito, porque la Biblia dice no mires al vino cuando sonrojea, bueno, mejor no tome, hermano, no hagas que por tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió, exactamente, pica como la víbora. Entonces a mí como me picaba, yo no lo podía, directamente lo tenía que tener lejos, ¿me entiendes? Porque había sido una alcohólica, a mí Dios me curó del alcoholismo, hoy gracias a Dios lo veo, no me muevo en pelo, no me muero, y a veces mi marido me dice, ¿querés tomar un poquitito? Le digo, bueno, así y con mucha soda, hasta arriba. Y a veces tomo y a veces no tomo, hermanos, no soy una alcohólica, gracias al Señor, el Señor me sanó y hoy puedo hablar con libertad. Pablo le aconsejaba, inclusive el Señor en el casamiento tomó vino y lo acusaban de comilón y de bebedor de vino, ¿o no? Sí. Sí, aparte era muy natural que se tome vinos, el tema es que el vino no tome a las personas, ¿sí? Más claro, creo que más claro Ale no lo pudo haber dicho, mis hermanos. Si yo no tengo dominio propio, si yo no sé controlarme y realmente no dejo que el Espíritu sea la prioridad de mi vida, mejor que esté lejos. ¿Tenés algún texto más? Sí, lo que quería hablar es cuando te hablan, que acá por eso hay muchos problemas en el tema doctrinal, ¿no? Porque se encierran tanto en el tema doctrinal que son el que es mal adoctrinado, enseña mal a los otros. Como hablábamos con Mónica el otro día, okay. El que tiene vendas va a ser que el que lo escuche va a tener vendas también, vendas espirituales, ¿no? Porque hablan la mentira. Entonces, por un lado te predican la verdad y por otro la mentira. Y la persona que está comiendo de la palabra y es nueva y busca las cosas de Dios, es como que es vendado por estas personas. Y la palabra de Dios dice sujetados a quien nos dirigen, ¿no? Pero la palabra dice que las personas que dirigen no tienen que usarlo como imposición, sino con amor, con respeto, porque son hijos de Dios. El tema es que cuando hay personas que toman la autoridad y esclavizan a las personas, esclavizan a tal punto que si no haces lo que ellos te dicen, aún no estando en la Biblia, vas a ser un muerto espiritual en la iglesia, porque no te dejan trabajar, no te dejan crecer, no te dejan que uno obre en la iglesia. Y estas personas lamentablemente hacen que muchas personas se aparten de la iglesia. No estamos hablando que todas las iglesias son así, porque por supuesto hay grandes hombres y mujeres de Dios en el cual es un placer que te guíen, porque son personas que
no te ordenan, sino que con su ejemplo nos hacen llegar a un crecimiento espiritual pleno. Y esos son hombres y mujeres en los cuales uno puede decir, después que pasa mucho tiempo, gloria a Dios por esta persona que tenía a Cristo en el corazón, que se notaba su andar, su proceder, que era guiado y guiada por el Espíritu Santo, y son hombres de bendición. Pero también están los otros, los que esclavizan, los que hablan falsa doctrina, los que hacen que las almas lamentablemente quieran salir corriendo de la iglesia, porque hablan mucho de dinero, hablan mucho de cosas de club social, cosas sociales que a la gente le importa muy poco, porque cuando uno va a la iglesia va a buscar de Cristo, va a sacarse sus tristezas, su angustia, porque dice, venir a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Es lindo que cuando la gente va destruida a la iglesia y sale restaurada, sale sanada, sale libertada por el poder del Espíritu Santo, y tiene gozo y tiene paz y le dura toda la semana y quiere recibir más del Espíritu Santo y quiere estar más en su presencia. Pero hay gente, hermanos, que usan lo que es el liderazgo para esclavizar espiritualmente a las personas cuando Cristo Jesús nos llamó a libertad. Así que ojo con el que quiera esclavizar y tocar a uno de mis pequeños, dice el Señor. Y no se olvide ir a buscar a esas personas que fueron heridas, que fueron humilladas por estos pseudos líderes que parecían ovejas pero son lobos rapaces, que vinieron a destruir, a quitar a las ovejas, porque el verdadero pastor, el verdadero líder, ¿sabe qué hace, hermano? Arranca de las garras del lobo, de la boca del lobo, a las almas y se las lleva a Cristo. Esos son los verdaderos siervos de Dios, los que tienen amor, los que tienen humildad, los que usan esa autoridad, pero la usan con amor, la usan con la palabra de Dios, usan para que personas adiestradas y cimentadas en la fe sean potencialmente líderes en los ministerios para ser usados por Dios, gente que están en buena tierra y dan mucho fruto, y dan mucho fruto, como decíamos nosotros. Por eso, hermanos, cuando uno está en buena tierra, crece. Cuando uno está en buena tierra, se multiplica. Cuando está en buena tierra, crece en la unción y en el poder del Espíritu Santo. Te bendeciré y serás de bendición. Y vos sabés que hoy hablaba con mi esposo, ¿vale? Antes de ir a la pausa, hablábamos lo que da el Espíritu cuando uno está en el camino correcto y cuando está procediendo conforme a la voluntad de Dios. Dios te da un gozo, y el gozo es la certeza de que vos estás haciendo lo correcto para Dios. Porque si no, no tenés gozo. Lo primero que te siembra el enemigo es la duda. Te viene la duda o te viene la tristeza, que a veces es permitida por Dios, porque es una tristeza según Dios, permitida por Dios, para que vos reveas por el camino que estás andando. Y acordate, lo primero que te va a hacer sonar la señal de alerta de que estás haciendo lo correcto es el gozo del Espíritu Santo. Hay una canción, ¿no?, que dice, porque tú eres el gozo de mi corazón. Y Él es el gozo de nuestro corazón. Así que vamos a ir a una alabanza y en un ratito nada más volvemos con este tema entre la lucha entre la carne y el espíritu, ¿sí? Qué difícil es a veces, ¿eh? Vamos a ir con, a ver, esta alabanza, sí. Más que alabanza, adoración. Incontenible es tu amor. En un ratito nada más estamos con el segundo bloque, si Dios así lo permite. Dios bendiga sus preciosas vidas. Te adoramos, Rey. Te bendecimos, Señor Jesucristo. Señor, quita las vendas. Abre el entendimiento de mis hermanos para que puedan comprender tus verdades, tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias, Señor. En la oscuridad brillas en majestad. En tus manos está
el tiempo y la eternidad.